Hermanos, feliz sábado. Feliz sábado, amén. Amén. Feliz sábado. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bendito sea el Señor. Que están bien. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación. Siempre, como le he dicho, es un gran privilegio poder predicar la palabra de Dios, pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, y ya lo he repetido en varias ocasiones, porque cuando predicamos tenemos que, como decía el hermano ayer en la mañana, tenemos que estar sumisos a la palabra de Dios. No venimos a decir ideas propias, cosas que a nosotros nos parezcan, sino lo que Dios dice que es. Amén. Entonces, antes de iniciar, sé que ya oramos, pero vamos a orar una vez más. Inclinemos el rostro. Señor Todopoderoso Dios, una vez más estamos aquí orando y pidiéndote a ti, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos des un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Dios. Ayúdanos a comprender el mensaje que tienes hoy para nosotros. Señor, y también dirígeme a mí. Yo no soy nada. Tú lo eres todo, Dios. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Estamos ahí en el Salmo 34. Salmo capítulo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18. Y dice lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Amén. Saben, hermanos, hay algo que el mundo ha querido quitar. Le tienen miedo, se oponen a ello. Y es que la cultura en la que nosotros estamos viviendo tiene una costumbre desafortunada de creer que todo el malestar, que todo sentido de culpabilidad, que todo aquel sentimiento que a nosotros nos entristece es malo. Es malo. Pareciera como que no hay lugar para el malestar en nuestra cultura. De hecho, que nuestra sociedad es hedonista. Es hedonista. El ser humano caído, el ser humano en su naturaleza es hedonista. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una teoría que fue establecida por Epicuro en la antigua Grecia, que dicta que el placer es el fin y el fundamento de la vida, que la satisfacción personal es el camino para la felicidad. Y ya hemos hablado de esto en una sociedad de jóvenes anteriormente, y sabemos que como cristianos nosotros no somos parte de filosofías huecas. Amén. Debemos de fundamentarnos en la Biblia. Y vivimos en el mundo, pero el mundo no puede vivir en nosotros. Amén. Entonces, cuando leemos el Salmo de esto que acabamos de leer, muchos cristianos no entienden cómo es que el Señor salva a aquellos quebrantados y abatidos de corazón y espíritu. Porque muchos dicen que el que es cristiano no puede sentirse abatido. Y hoy vamos a hablar del quebrantamiento. El quebrantamiento. ¿Sabe alguno qué es el quebrantamiento? ¿Sabe alguno qué es el quebrantamiento? Hermano, yo pienso que el quebrantamiento no es un simple dolor. El quebrantamiento, yo pienso que puede venir obviamente de una enfermedad, pero también de un sentimiento de culpabilidad, de algo que le atormenta a uno. Quebrantamiento, la raíz ahí es más profunda, es cuando uno se siente quebrado, a lo tico hecho leña. Hecho leña. Hecho leña. Estamos hablando de quebrantamiento espiritual. Y vamos a ver cómo el quebrantamiento es una respuesta adecuada hacia el pecado. Pero entonces, ¿qué es el quebrantamiento? Ya tenemos una definición por acá. Entonces me fui a buscar a los grandes reformadores y me encontré con una obra de Juan Calvino que se llama Institución de la Religión Cristiana.
Y él define el quebrantamiento de la siguiente forma, escuchen. El quebrantamiento es un dolor y terror del corazón concebido por el conocimiento del pecado y el sentimiento del juicio de Dios. Porque cuando el hombre llega a conocer verdaderamente su pecado, entonces comienza de verdad a aborrecerlo y detestarlo. Oigan, porque cuando el hombre llega a conocer verdaderamente su pecado, entonces comienza de verdad ¿a qué cosa? Aborrecerlo y detestarlo. Amén. Entonces Evitarlo. se siente descontento de sí mismo, se confiesa completamente miserable y perdido y desea ser otro diferente. Amén. Otro distinto. Entonces veamos, el quebrantamiento es el momento en el que Dios nos hace ver quiénes somos, nos convencemos de nuestra maldad, nos convencemos de haber violado las leyes de Dios y eso nos hace sentir culpables. Eso, hermanos, es la convicción de pecado. Convicción de pecado. El quebrantamiento es cuando reconocemos que todo lo que nosotros somos, que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que hacemos en nosotros y por nosotros es amarga y miserablemente insuficiente. Es una parte esencial del proceso de arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, del arrepentimiento que lo hace a usted abandonar su pecado, no del que le salen lágrimas en los ojos y que pide perdón, sino del que te hace que usted vaya por una pista y usted va a la pista, pero no, usted decide salirse de esa pista y ya usted ahora se sale de la pista y transita otro camino completamente distinto. Y ahora no estoy diciendo que un verdadero arrepentimiento la persona no pueda llorar, claro que sí lo puede hacer, pero muchos lloran y dicen estar arrepentidos, pero siguen en su pecado y eso no es un verdadero arrepentimiento. Pero ha surgido esta idea de la que hablamos sobre que todo el malestar está mal. Y pregúntenle ustedes a un doctor. Hay personas que están viendo ante la televisión y de un momento a otro, así de la nada, dicen: creo que estoy deprimido. De la nada. Y aquel individuo, lo que estamos aquí es de un individuo que dejó a su esposa, que ha engañado en los negocios, que ha mentido, y va al consultorio del psicólogo porque resulta que se siente mal. Y en lugar de que ahí le digan: usted no se siente lo suficientemente mal, el psicólogo le dice: tómese esta pastillita. Eso es como la luz del tablero del carro que se enciende, y en lugar de nosotros ir y arreglar lo que tenga el carro malo, nosotros nos le damos para romper la luz del tablero o taparla de alguna forma. Chiquinje. Es lo mismo. Es lo mismo. Las personas no quieren el quebrantamiento. El quebrantamiento lo evita el mundo. Y también esta versión hacia el quebrantamiento está en la iglesia. Nosotros creemos que todo lo que enfrentamos, que todo aquello con lo que nosotros tenemos que lidiar es para nuestro mal. Por eso es que las iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad es que se llenan, porque ahí se predica que todo va a estar bien, que a los hijos de Dios nadie los toca, que cuando usted sigue a Cristo se acabaron los problemas y los sufrimientos. Y entonces tenemos cristianos que cuando se encuentran con los problemas y los sufrimientos dicen: ay no, esto no, y se van, porque no se les ha enseñado lo que realmente significa seguir a Cristo. Amén. No se está teniendo un sentido de quebrantamiento, no hay un llamado al silicio y a las cenizas, no se tiene un sentido de que sea completamente correcto, que seamos triturados bajo el peso de nuestro propio pecado y tratamos de quitarnos ese peso de culpabilidad de todas las formas. Estaba viendo una revista que se llama Púlpito, donde se hacía un comentario sobre una gira de un predicador que se llama Rob Bell. Este predicador es uno de esos predicadores del
Evangelio de la Prosperidad. El título de la gira que él estaba haciendo se llamaba Un Dios no airado con el pecado. Entonces, el escritor del artículo, que se llama Jesse Johnson, decía lo siguiente, pongan cuidado, él decía lo siguiente acerca de la vida de este predicador. Y dice lo siguiente: si usted habla por 90 indiferentes minutos sin mencionar la ira de Dios contra el pecado derramada sobre Jesús, si ese predicador no le dice, ven hombre rico, llora y lamentate por las miserias que vienen sobre ti, y entonces si aquel predicador no le dice a usted, qué cosa terrible es caer en las manos del Dios viviente, y si en vez de eso el predicador a usted le dice, si alguien te hace sentir culpable acerca de la manera en que vives, eso es parte del viejo sistema antes de Cristo, querido amigo, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Pero hermanos, ese es el nuevo movimiento. Es el nuevo movimiento que le dice, mira, todo está bien, yo estoy bien, usted está bien. Cuando usted viene a Cristo, todo está hecho ya. Eso del quebrantamiento y sentirse tan mal por haber cometido un pecado, eso es parte del viejo sistema. Todos han cometido errores. De hecho, no es necesario eso del quebrantamiento antes de venir a Cristo. Hermanos, nada que ver con eso. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Y eso no es asunto solo de una persona. Hay un libro que se llama La Cabaña, en inglés The Shack, La Cabaña. No sé si ustedes llegaron a ver la película o el libro. Por cierto, hace un tiempo había visto ese libro ahí en Walmart. Y la cuestión es que ese libro fue recomendado por muchos. Y fue un bestseller, lo mejor en ventas en Estados Unidos. Pero les voy a decir algo. Aquel libro es lo mejor que una persona que sabe absolutamente nada de doctrina pueda hacer. Resulta, les voy a explicar un poco, Mackenzie, que es el personaje principal, le habla a Jesús. Pero resulta que Mackenzie también le habla a Dios. Y en el libro Dios es Papito. Y Papito es una mujer grande y vieja. Ajá, sí, cierto, femenina es. ¿Sí la han visto? Sí, claro. Cambia de masculinidad. Sí, Resulta que Mackenzie pierde a la hija, que es el personaje principal, él pierde a su hija, que es secuestrada y luego la asesinan. Entonces Mackenzie pasa por aquella situación y quiero que veamos unas conversaciones interesantes que hay en el libro. Resulta que Jesús le dice a Mackenzie en el libro, mira, ¿te has dado cuenta que aunque me llamas Señor y Rey, yo nunca he actuado con esa capacidad contigo? Nunca te he obligado a hacer nada, a pesar de lo que estabas a punto de hacer era destructivo, dañino para ti o para otros. Pregúntenle a Jonás, a ver si Dios no impuso su voluntad sobre él. O a Job, que Dios permitió que le sucediera todo aquello. se hizo la voluntad de Dios, Se hizo la voluntad de Dios. a pesar de. Y continúa y dice, entonces Mac, que es Mackenzie, volteó para atrás antes de responder y le dice, hubiera preferido que tú tomaras el control por momentos y me hubiera ahorrado a mí y a la gente que amo mucho dolor. Y Jesús le respondió lo siguiente, imponer mi voluntad en ti. Eso es hacer exactamente lo que el amor no hace. Relaciones genuinas están marcadas por la sumisión, aun cuando tus elecciones no son de ayuda saludables. Esa es la belleza, ¿lo ves? En mi relación con Abba y Sarayu, Abba es el Padre y Sarayu es el Espíritu Santo en el libro, ¿ok? En nuestra relación con Abba y Sarayu, de hecho, estamos sometidos el uno al otro y siempre ha sido así y siempre lo será. Papito está tan sometido a mí como yo lo estoy con él, o Sarayu a mí, o Papito a ella. Sí, el Espíritu Santo se somete a ella. Su misión no tiene que ver con autoridad o con obediencia. Es todo acerca de relaciones, de amor, respeto. De hecho, nosotros
estamos sometidos a ti de la misma manera. Error. Que Dios, oiga lo que están diciendo, que Dios está sometido a mí. Que Dios está sometido a una criatura. Eso es lo que están diciendo. ¿Cómo puede ser que el Creador soberano esté sometido a una criatura? Esto es basura. Entonces Mackenzie estaba sorprendido. ¿Cómo era posible? ¿Por qué el Dios del universo quiere estar sometido a mí? Y le responde, porque queremos que te unas en nuestra relación. No quiero esclavos a mi voluntad, quiero hermanos y hermanas que compartan su vida conmigo. Hermanos y hermanas. No, eso no es así. La relación es de padre e hijos. Él es el padre y tiene la autoridad. Amén. Y se respeta. Amén. La idea que prevalece hoy en día, hermanos, es la de un Dios temeroso, que está necesitado de amor, que está necesitando que lo amen, que está triste porque usted no lo sigue. Qué orgullosos que somos. Sí. ¿Cómo podemos ser tan orgullosos? Y resulta que un montón de cristianos promovieron ese libro, librerías cristianas, y no solo librerías cristianas, sino que fue uno de los más vendidos del New York Times. Cristianos y no cristianos se quedaron con esa imagen de Dios. La idea de la soberanía de Dios, la santidad de Dios y cualquier sentido de quebrantamiento sobre el pecado, eso no importa. Hoy vamos a ver, hermanos, que el quebrantamiento es una respuesta completamente, absolutamente adecuada al pecado, y lo vamos a ir a ver con David. Lo vamos a ver con David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 4. Lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Correcto. Vean lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, la mujer de Urías el Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces veamos esto. David estaba ya en el techo del palacio real durante un inusual tiempo ahí en su vida. Algo inusual, porque se nos muestra que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Pero resulta que David, el rey, se quedó allá en la casa en Jerusalén. David, que si recordamos cómo fue que construyó su nombre David, era un guerrero. Sí, correcto. Era un guerrero. Comenzó derrotando a Goliat. Correcto. Derrotó a Goliat. ¿Y qué hace un rey guerrero en casa cuando debería estar en la guerra? Nada. Nada. ¿Qué estaba haciendo? Nada. Y resulta y acontece que él solamente estaba ahí en su casa. Y pasó que él solamente echó un vistazo a una hermosa mujer que vivía lo suficientemente cerca para poder verla mientras se bañaba. Y pasa que así se dieron las cosas. Sí, cómo no. Pobrecito. Pobrecito. Sí. Sí, cómo no. ¿Quién no va a caer así?
y vamos a ver esto con detenimiento para que sepamos qué fue lo que realmente sucedió acá. Él tomó a la mujer, y si nos fijamos desde el inicio del relato, se le muestra a David de manera negativa. Porque primeramente él no estaba haciendo lo que debería de estar haciendo. Así Él es. tenía que estar allá en la guerra. En la guerra. Después, la hora a la que se dio todo esto fue literalmente en el tiempo de la tarde. Fue en el tiempo de la tarde. Ese momento del día era en el que se hacían los baños rituales. Recuerdan, donde según las leyes mosaicas, una mujer que había tenido la menstruación quedaba impura por 7 días, ¿se acuerdan? Y luego de esos 7 días tenía que purificarse mediante un baño ritual. Eso lo pueden encontrar allá en Levíticos 15:27, todo eso del baño ritual. Y esto nos está demostrando a nosotros que Betsabé no se estaba bañando con la intención de seducir al rey, sino que ella estaba cumpliendo con sus obligaciones religiosas. ¿Ok? El hecho de que David estaba paseando por la azotea del palacio se describe acá en las escrituras como un acto incidental. O sea, no era algo accidental. No era algo rutinario. No. Era algo incidental, lo que implica que Betsabé no sabía que por ahí andaba el rey, ni que el rey la estuviera viendo. Y eso era sabido por todo el mundo, que esos baños se hacían en la tarde. ¿Ustedes creen que el rey no lo sabía? Claro, por supuesto. Obviamente él sabía. Cuando Betsabé fue llamada al palacio real, ella solo estaba cumpliendo con el mandato del rey. Como buena súbdita del rey, ella estaba yendo porque la llamaron, no sé, para algo la ocupaban, entonces ella fue. Pero resulta que cuando ella estuvo ahí, no había nada que pudiera hacer para resistirse a los avances sexuales del rey. Aunque el texto a nosotros no nos dice que el rey abusó de ella haciendo uso de la fuerza, sí describe claramente lo que se conoce como violación estatutaria o abuso de poder. Correcto. La violación estatutaria se caracteriza porque existe una relación de poder entre el agresor y la víctima, que impide que ésta pueda dar su consentimiento. O sea, la víctima no puede dar su consentimiento. Recordemos, David no solo era el rey, sino la persona más poderosa en toda la nación, y también era un guerrero hábil. No tenía solo poder político y social para intimidar a la víctima, sino que era físicamente capaz de dañarla. Por eso para Betsabé resistirse no era una opción. Y si vemos detenidamente, es el rey quien toma la iniciativa. Ante toda la narración, es el rey que toma la iniciativa. En toda la narración, hermanos, se muestra a David como una persona activa y a Betsabé como un personaje pasivo, evidenciando la falta de consentimiento. El hecho que al final dice que después de eso, Betsabé se fue a limpiarse de su inmundicia. Pueden imaginarse cómo se sentía aquella mujer. Sí, correcto. El especialista en el Antiguo Testamento, Anthony Campbell, asegura lo siguiente: la fidelidad del texto sugiere que la acusación debiera ser violación. Oiga, En otras palabras, hermanos, David violó a Betsabé. no hay que suavizarlo. Y no se quedó ahí, sino que después mató al esposo de Betsabé. Y es después de todo esto, en el capítulo 12 llega Natán el profeta, enviado por Dios a donde el rey. Después de todo eso, recordemos que ya David estaba marcado por ese pecado.
Y solo David y Betsabé sabían lo que había pasado. Y en eso llega Natán, enviado por Dios, y le dice una serie de cosas que ustedes lo pueden ir a leer, que punzaron directamente en la llaga. Lo punzaron hasta llegar al fondo de su alma. Y todo eso sucedió en otoño. Eso fue un año después de lo que aconteció. Y es todo este tiempo después que David se sienta y escribe el Salmo 51. David escribe el Salmo 51, hermanos. Y el Salmo 51 es uno de los más certeros y poéticos en los que se retrata el quebrantamiento hacia el pecado. David, después de realizar aquello terrible, una persona que desde su juventud había hecho su nombre en base a ser un rey guerrero que defendía a Dios capa y espada, ahora había cometido algo asqueroso, Sí. desagradable, brutal, terrible. Entonces vamos a ver el Salmo 51 para ver algunas de las razones por las que el quebrantamiento es una respuesta adecuada al pecado. Y también quiero que nos quede claro que no estamos hablando de esa idea de andar en peregrinación y golpeando nuestros cuerpos como otros hacen en sus tradiciones religiosas. No quiero que confundamos. No hablamos de algo masoquista, de calmar la ira de Dios con autodestrucción. No hablamos de eso, que estamos hablando de la respuesta adecuada a un Dios santo cuando nosotros reconocemos que lo hemos ofendido. Entonces en Salmo 51, Salmo 51, verso 1 y 2. Vean lo que dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vean lo que está pasando. Vemos ahí en el primer verso la palabra borrar. La palabra borrar, borrar, el verbo que se utiliza acá, es hacer nuevo. Es lo mismo que Dios dijo en el diluvio. Voy a borrar. Es el mismo verbo. Al hombre. Dios mandó el diluvio para hacer un borrón y cuenta nueva. Para limpiar completamente e iniciar otra vez. Y eso fue lo que le dijo David. David le dijo: necesito que tomes todo esto y lo quites de mí. Necesito que barras con todo eso, así como usted limpió la tierra en el diluvio. En el verso 2 está el verbo lavar. Y ese es el verbo que se usa para restregar la ropa. Cuando lavaban en el río, en una piedra, restregaban la ropa, lo hacían duro, para sacar toda la mancha y la impureza. David estaba diciéndole a Dios: restriégame y hazme limpio. Restriégame y límpiame de mi pecado. Uno de los usos de esa palabra se hace con referencia a las ceremonias religiosas. Ceremonias religiosas, cuando dejaban algo listo para su uso religioso. En otras palabras, David entiende que su pecado lo marcó y que su pecado lo manchó. Y entonces, cuando somos quebrantados por el pecado, reconocemos lo que hicimos.
Reconocemos que nosotros hemos atado algo en nosotros que tiene consecuencias. Algo que a nosotros nos rasguña, nos marca, nos deja moretones en la piel, nos deja llagas, nos deja cicatrices, y de esas llagas y moretones hay en cada uno de nosotros, de los que estamos hoy acá. Y es cierto, Dios perdona. Amén. Pero tienes que vivir con las consecuencias de tu pecado. Esas son las cicatrices que tenemos, hermanos. Y muchos las hemos visto por generaciones, ¿o no? Claro, Claro. claro. Vemos hogares destrozados, que a su vez vinieron de hogares destrozados y que a su vez venían de otros hogares destrozados. Cicatrices, hermanos. Manchas, marcas en nuestra piel, llagas. ¿Sabían ustedes que las hijas de mujeres que fueron abusadas por sus esposos son más propensas a terminar con un hombre abusivo también? ¿Sabían eso? Adivinen qué fue lo que pasó. Cicatrices, manchas, marcas. El pecado tiene consecuencias y debemos ser quebrantados por nuestro pecado porque nos marca. Amén. Thomas Watson dice lo siguiente. Vean. El hombre piadoso llora por el pecado que mora en él, la ley que hay en sus miembros, la ley que hay en sus miembros, el estallido, el primer levantamiento del pecado, su naturaleza es una fuente envenenada. La persona regenerada se aflige que lleva eso de él que está en enemistad con Dios. Su corazón es como el ancho mar en el cual hay innumerables cosas espantosas, vanos y pecadores pensamientos. Un hijo de Dios lamenta la perversidad oculta, tiene más maldad en él de la que se supone. Están esos tortuosos en su corazón, los cuales él no puede rastrear en un mundo desconocido del pecado. ¿Quién puede entender sus errores? Y Pablo lo decía de otra manera. Él decía que su alma procuraba lo bueno, pero que su carne parecía que tenía otra ley. Pablo sabía que había algo en su carne que iba en contra. Su corazón era como el ancho mar con innumerables cosas espantosas, pensamientos malos, y él odiaba eso de él. Y yo también odio eso de mí. Amén. Yo odio eso de mí. Tengo que agradecerle a Dios que odie eso de mí también. Y que Dios no permita que yo en algún momento comience a negar eso de mí. Porque el saber que soy malo me hace ver que necesito de Dios todos los días, a todas horas, a todo segundo. Amén. Entonces, lo primero, el quebrantamiento es adecuado porque el pecado mancha y marca nuestras almas. 2. El pecado también crea recuerdos que se quedan con nosotros. Y hay personas que al escuchar esto, que hay pecados y recuerdos que se quedan, que hay pecados que crean recuerdos que se quedan con nosotros, dicen, no hermano, no. Así como está lejos el este del oeste, así de lejos llevan los pecados Dios de mí. Sí. Pero los recuerdas, ¿o no? Sí, claro. Claro. No hermano, pero es que dice que los echará al fondo del mar. Y aquí es donde está lo maravilloso. Dios, siendo omnisciente, desecha esos pecados. Eso, hermanos, es mera gracia. Amén. Sin embargo, tú no fuiste creado para olvidar. De hecho, que si usted olvida las cosas, hay una palabra médica para eso. Y se llama amnesia. No fuimos creados para olvidar. Ahora ahí en Salmo 51, en verso 3, también nos dice lo siguiente David.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vean, esto lo escribió un año después de que sucediera aquella cuestión trágica. ¿Y será que David dice, es que aquel pecado a veces está delante de mí? No, ¿verdad? Él dice, siempre está delante de mí. ¿No me creen? Pregunten ustedes a una mujer que tomó la decisión de abortar a su bebé, a ver quién la puede convencer de que todo estará bien, cuando un año después ve a un bebé que tendría la edad que tendría su hijo y esa mujer se desmorona. A ver quién la puede consolar. Correcto. Nosotros no fuimos creados para olvidar. Por eso debemos reconocer que el pecado crea recuerdos que se quedan con nosotros. No fuimos creados para olvidar, y eso es bueno. Es bueno que no hayamos sido creados para olvidar. ¿Por qué? Porque si usted pudiera olvidar su pecado, nunca podría testificar de la bondad de Dios y decir de dónde lo ha sacado Dios a usted. Amén. También para usar esa testificación para advertir a otros de las consecuencias de esos pecados que cometiste. También, si nosotros no pudiéramos recordar nuestros pecados, no podríamos ser advertidos de no repetirlos. Correcto. Dios nos ha dado el regalo de poder recordar nuestros pecados para que recordemos sus consecuencias, para usarlos para aconsejar a otros, para usar ese recuerdo para corregirnos y purificarnos, para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos al quebrantamiento. Y otra cosa, no podríamos gozarnos en la victoria sobre el pecado si usted y yo no pudiéramos recordar. Tampoco podríamos ver el crecimiento que el Espíritu Santo ha producido en cada uno de nosotros. No para decir, ay, qué bueno soy yo, no, sino para mostrar a Cristo. Porque lo bueno que hay en ti es Cristo. Amén. Y lo malo que hay en ti eres tú. Sí. Ustedes nunca han caído en cuenta y han hablado con Dios y le dan mucho a Dios. Gracias, Dios, por sacarme de aquel lugar. Gracias por haberme sacado de tal cosa que hacía mal, por esto, por lo otro. Ahora les voy a contar la historia de un amigo. Un amigo, una persona que hace rato no veo. Resulta que este joven, él había nacido en la iglesia, tuvo una buena crianza cristiana en su hogar. Él se crió en la escuelita, él cantó Las estrellitas brillan, el osito subió a la montaña. ¿Recuerdan esas? ¡Qué bonitas! Amén. Pues este joven, él también las cantó. Y me contó su testimonio. Dice que como se crió en un hogar cristiano, cuando entró a la escuela y todo eso, dice que se mudaron para otro lugar y los amigos que él tenía ya no los tenía. Y en este nuevo lugar, él empezó a sufrir acoso escolar, o como lo llaman ahora, bullying. ¿Por qué? ¿Por qué sufría acoso escolar? Por su educación. Porque este muchachito no hablaba como hablaban los demás. Entonces los demás se burlaban. No sabía tampoco de otras cosas que hablaban los demás. Él no entendía las cosas que otros decían, que hacían cuando estaban en sus casas solos. Entonces dice que después de unos años, ya cuando entró al colegio, y todo esto, sufriendo ese mismo acoso escolar, dice que por encajar en el grupo empezó a escuchar música secular. Entonces dice que él escuchaba rock, pero que lo cansó, porque es el pecado. Empieza por algo y ya eso no lo satisface, y dice, bueno, eso es como una bola de nieve.
Así que fue descubriendo otros tipos de música. Dice que el metal no le terminó de gustar. Dice que empezó a hablar diferente. Ya no hablaba como lo hace un hijo de Dios. Hablaba diferente, expresiones feas, groseras. Y así se fue. Dice que hasta que llegó a un estilo de música que se llama música punk. ¿Han escuchado eso? Sí. Esta música proviene de un movimiento que se originó por allá de los años 70 con una ideología o filosofía antisistema. Una ideología o filosofía, como lo quieran ustedes ver, de estar en guerra con todo, de estar en guerra con las leyes y todo tipo de autoridad. La música está cargada de este tipo de pensamiento, de autodestrucción y demás. Claramente es una filosofía más hueca del mundo, ¿no? Así como los diferentes tipos de música predican algo, como lo decía ahora en la mañana, ya en la mañana me adelantaron un poco de esto, pero cada tipo de música está predicando algo. Así como hay tipos de música que hablan sobre inmoralidades sexuales como si fuera algo bueno, otros tipos de música hablan tal vez de Satanás, o tal vez otro tipo de música habla del amor, donde la otra persona es como si fuera todo en la vida, y ponen a esa relación de pareja como si estuvieran desde Dios. Todas las músicas predican algo diferente y toda la música secular está predicando una filosofía hueca. Filosofías huecas. Así sucesivamente. Entonces él escuchaba ese tipo de música. Dice que también su familia se apartó de la iglesia por un tiempo, aproximadamente año y medio, 2 años. Dice que después regresaron y dice que él asistía a la iglesia y dice que en la iglesia era espléndido, pero afuera era completamente otra cosa. Hermanos, escuchar música secular revela tu carácter. Pero no solo la música que usted escucha, sino lo que usted habla, lo que usted ve, lo que usted siente, como hablaban ahora. Entonces dice que él escuchaba música cada vez más lejos de Dios. Empezó a ver cosas en internet que no debía ver, hacer cosas escondidas que el hijo de Dios no hace. Y él sabía que lo que hacía estaba mal, pero no podía dejar de hacerlo. Dice que sus papás se divorciaron. Y en aquel tiempo ese joven se dio por completo a escuchar sus tonterías. Y dice también que se dio por completo al deporte el hombre. Y el deporte está bien, pero cuando aquello es su primera cosa y descuidas de todo lo demás, ya eso no está bien. Ya que el joven vivía para andar en bicicleta. Y se refugió en aquello en lugar de refugiarse en Cristo. Dice que tuvo una novia. Así como el joven inmaduro en el mundo tiene una novia para andar agarrados de la manita, darse besos cada 2 por 3, sin un objetivo verdadero de lo que significa el noviazgo. Porque si usted tiene novia sin tener el objetivo de casarse, su noviazgo no tiene un propósito, su noviazgo es basura. Y usted está actuando como está actuando el mundo. Así es. No se puede andar por ahí sin sentido de seriedad, creyendo que esto es un juego. Dice que llegó hasta el punto que la música que él escuchaba iba completamente contraria a lo que él mostraba los sábados cuando estaba en la iglesia. Dice que un día, después de mucho escuchar esta música, de vivir alejado de Cristo, de venir a la iglesia, pero sin ser la iglesia, cantar letras de un grupo que hasta el nombre es odioso de decir, una letra que decía así, dice:
no quiero Dios, ni salvación, no quiero amarte, ni quiero tu amor. Y él cantaba eso. Y ustedes lo podían ver llegar a la iglesia, sentarse al lado de ustedes como uno más. Era un hermano más, pero no era real. Él llegaba, ustedes lo venían ahí vestido con su corbatita, con su camisita ahí. Pero no era real. Hermanos, ese joven era yo. Ese joven era yo. Y ustedes no pueden tener los recuerdos de mi pecado y tampoco voy a dejar que me los quiten, porque mi memoria me recuerda la bondad que Dios ha tenido conmigo. Mis pecados me recuerdan su gracia en mi vida. Me recuerdan quién soy yo sin Cristo. Me recuerdan quién era yo y quién nunca quiere volver a ser. Me recuerdan su trabajo en mí. Y tal vez no esté completado, pero es un hecho que ya no soy quien solía ser. Amén. Y no lo digo para decir, ay, vean qué bueno que es, no. Porque no. Lo digo porque me hace ver mi naturaleza sin Dios. Me hace ver que soy un miserable, pero sin embargo yo soy misericordioso. Amén. Y puede decirme al muerto, levántese. Amén. También me recuerda contra quién tengo que luchar todos los días. Porque el viejo hombre debe morir todos los días. Amén. Amén. Entonces les dije en otra ocasión una frase de Martín Lutero, que la frase de Martín Lutero decía: yo pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Sí, correcto. El viejo hombre debe morir todos los días. Amén. Tenemos una lucha, hermanos. Así es. Y una de las más grandes que tenemos como cristianos, nosotros nos vamos a dar cuenta en nuestro caminar cristiano, es una lucha contra la carne. Y de eso podemos hablar en otra ocasión, sobre los tres principales enemigos del cristiano. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Entonces vemos que el quebrantamiento, hermanos, es una respuesta apropiada cuando usted entiende eso. Que usted crea un recuerdo, que usted crea una imagen en HD 4K que se queda con usted para siempre. Sí. Es por eso que debemos habitar en el quebrantamiento. Amén, amén. Seguir luchando y no rendirnos, porque cuando estamos en Cristo ya no estamos luchando solos, hermanos. Amén. Otra cosa, el quebrantamiento sobre nuestro pecado es apropiado porque nuestro pecado es una afrenta a un Dios santo. Amén. Así es. Verso 4, Salmo 51, verso 4 dice: contra ti, David, recuerden, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu santo juicio. Vean lo que está diciendo David. David clama y dice: contra ti, Dios, he pecado. Un Dios santo, justo, todopoderoso. David había pecado contra Betsabé y Urías. Pero ¿quiénes eran ellos? Betsabé y Urías eran hijos de Dios. Y la confesión de David reconoce que el pecado es ante todo contra Dios. Nosotros pecamos contra Dios, un Dios que es completamente perfecto, que nos da cosas sin nosotros merecerlo. Y hemos pecado contra Dios. Por eso es que a mí me preocupan filosofías como la del libro que les dije al inicio, que se llama La Cabaña. Por eso me preocupan los que le predican a la gente, los que no le predican a la gente acerca del pecado. Y dicen: no, es que la gente ya sabe que son malos. No, no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Vemos las noticias y vemos a alguien que se le quiere robar por allá, vemos a otro
porque mató a alguien y decimos, ay, es que esa gente sí son malas. Yo no. Tenemos que reconocer que hemos pecado contra un Dios santo y justo y no lo entendemos. Nuestros sentidos, todos nuestros sentidos parece que están velados. Nosotros estamos ciegos, estamos sordos, estamos desnudos y no nos damos cuenta. Yo desprecio esa imagen, hermanos, que muestran en la cultura de Jesús como una persona temerosa. Una persona temerosa que está necesitado de ser amado. Una persona necesitada de ser amada. Nos muestran a Jesús como un hippie. Él te anhela. Él ansía estar contigo. Él quiere tener una amistad en relación contigo. Él te necesita. Estás rompiendo su corazón. No nos equivoquemos. Tú no le rompes nada a Dios. Dios te va a romper a ti. Amén. Dejemos el egocentrismo. Si no fuera por la gracia de Dios, todos, absolutamente todos, no tendríamos esperanza de salvación. Amén. Es más, en este momento podríamos ser exterminados y Dios tendría la razón, porque Él es Dios y Él es justo. Amén. Y no lo ha hecho aún. Amén. Por su Eso gracia. es misericordia. Amén. Misericordia. Eso es la gracia de Dios. Amén. Y por si nos están malinterpretando, Dios es por definición autosuficiente. Amén. No lo necesita. Autosuficiente. Él es eterno. A Él nadie lo creó. Amén. Así que Dios no te necesita a ti ni a nadie. Dios no te necesita. Y Dios te lo va a demostrar un día. Porque si aún no ha venido, usted va a morir. Y el mundo seguirá girando. Como lo hacía antes de que usted naciera. Y alguien se va a quedar con todas sus cosas. Con todas aquellas por las que usted se desveló. Y las cosas como más importantes que su relación con Dios. Y quiero que veamos quién es nuestro Dios. Apocalipsis 19:11 dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Amén. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién era? Jesús. Jesús. Amén. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es nuestro Jesús. Amén. Ese es Cristo. Amén. No es uno temeroso, necesitado de amor, como el mundo nos quiere hacer creer. Este es Jesús. Amén. Ese es el gran Dios del universo. Amén. Es el gran Dios que está irado con el pecado también. Amén. Muchos ven la cruz y dicen: ay, es que valemos mucho. Hermanos, Cristo no fue a la cruz porque somos valiosos, sino porque somos tan malos nosotros que nadie podía tomar ese lugar. Ninguno era digno de tomar ese lugar. Cristo fue a la cruz porque no hay nada valioso en nosotros. Y cuando lo damos todo, somos siervos inútiles, como lo dice Lucas 16.
17:10. La cruz demuestra la grandeza de Dios. Amén. Nos demuestra nuestro valor. Demuestra cuán grande es Dios y demuestra que nos está dando algo que nosotros no merecemos. Amén, así es. El Cordero sin mancha sufrió, se desangró y murió por la ira que hoy debería caer sobre mí. Amén. La justa ira de Dios, la propiciación, eso es lo que ocurrió en la cruz. Y tú crees que a ti te deben algo. ¿Cómo nosotros podemos tomar esto a la ligera? Ese es Jesús. No ese que nos muestran en las películas, con un pelo como de Head and Shoulders, macho, de ojos azules o verdes, con unas manos como si nunca hubiera trabajado. Esa es una imagen que nosotros nos hemos creído y la hemos adoptado por ver más películas que leer la Santa Biblia. Cuando pecamos contra el Creador Santo, Todopoderoso, contra el único justo Creador de los cielos y de la tierra. Y por eso es que el quebrantamiento es tan apropiado. No seamos egocéntricos, hermanos. Dios no te necesita. Tú necesitas de Dios. Amén. Tú necesitas de Dios. Dios no necesita nada de ti. Y ya para ir finalizando, hermanos, también el pecado es un obstáculo para la verdadera adoración. Salmo 51, del 7 al 9. Vamos a decir el 12. Dice, este es David, recordemos. Y le dice David a Dios después de haber hecho aquello, y le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades todas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Amén. Y si ponemos cuidado ahí en el verso 8 dice: hazme oír gozo y alegría. O sea, que no hay gozo, no hay alegría. Y David necesitaba eso, y solo Dios se lo podía dar. Amén. Y aquí es donde está el problema, hermanos. Se ha creado un sistema. Oigan ustedes cómo funciona este sistema. Vemos a los hombres como consumidores que debemos satisfacer. Entonces hacemos servicios diseñados para esos consumidores. ¿Les gusta la predicación de 20 minutos? Perfecto, lo vamos a hacer de 15. Pero el resto de la semana se tiran toda la noche o toda la tarde o todo el día algunos que no trabajan viendo sus series o películas en Netflix. Pero cuando es de hablar de la palabra de Dios, es que duró mucho. Duró una hora, ¿cómo va a durar una hora? Pero se tiran 2 horas viendo una película. Entonces, ¿les gusta de 20 minutos la predicación? Bueno, sí, lo vamos a hacer de 15 minutos para que nadie se sienta mal. Suavizamos las cosas. ¿Qué música les gusta? Está bien, les vamos a poner las nuevas de Jesús Adrián Romero, aunque Jesús Adrián Romero haya dicho en una entrevista que él ya no mencionaba a Cristo en sus canciones porque eso lo limitaba mucho. Eso lo digo. ¿Para qué hacerlo? Wow. Bueno, les gusta algo más así como rock. Listo, les traemos rock cristiano aquí. Todo es un show, hermanos. Es un show centrado en el hombre. Y eso, hermanos, no es adoración. Ese tipo de adoración centrada en el hombre
no está centrado en Dios. Es satisfacerse uno mismo. Escuchamos canciones que dicen ser cristianos con un montón de repeticiones innecesarias, una especie de mantras ahí donde dicen cosas y se dejan llevar por la música ahí como meditando y diciendo ahí lo que les salga. Es una adoración centrada en el hombre y en el emocionalismo. Pero no importa, eso es para atender al consumidor y que siga viniendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si apartados del quebrantamiento, la adoración es falsa. Es más, con un sentido verdadero de quebrantamiento, vas a ver a todas esas canciones como basura. Es más, te vas a dar cuenta que hay un montón de música que dice ser cristiana y son de todo menos bíblicas. Así que pierden el sentido. Sin un sentido de quebrantamiento sobre nuestros pecados, lo que tenemos es un apaciguamiento del viejo hombre. Y eso, hermanos, no dura mucho. Solo cuando usted experimenta ese quebrantamiento genuino, es que la auténtica adoración tiene sentido y significado. Es ahí, y solamente ahí que tiene sentido. Solamente al ser quebrantados nos damos por vencidos cuando estamos hechos pedazos por el peso de nuestro pecado, es cuando entonces podemos realmente exaltar al Señor. Amén. Vean, ustedes no pueden entender esto en el quebrantamiento, vean, no se puede entender esto. A Cristo coronado divino Salvador, sentado en alta majestad es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loor es tributar y bendecir al inmortal por toda eternidad. Eso no se puede entender sin quebrantamiento. No se puede entender cuando usted lo está cantando y está bostezando. No se puede entender eso sin quebrantamiento. Pero solo al ser quebrantados vemos la majestad sin igual de Cristo, y es solo en el quebrantamiento que reconocemos la respuesta a nuestro problema. Y la respuesta es la misma de David. David está reconociendo que todo lo que él necesita puede encontrarlo solamente en Dios. Solo Dios puede satisfacerlo. Amén. Solo en Dios puede estar satisfecho. Amén. Pero antes del quebrantamiento, nosotros creemos que podemos hacer que eso pase. ¿Y no? ¿Estás bien con Dios? Sí, yo hice la oración que dijeron. ¿Estás bien con Dios? Sí, cuando el predicador dijo, ¿quién está dispuesto a seguir a Cristo? Yo me puse de pie. ¿Está usted bien con Dios? Sí, yo volví a entregarle mi vida a Cristo. Yo me bauticé por segunda vez. ¿Está usted bien con Dios? Sí, yo hice las 40 madrugadas. ¿Estás bien con Dios? Sí, yo. David dice no. No hay un yo no puedo hacer esto, dice David. Yo he visto lo que puedo hacer, no quiero lo que yo puedo hacer. Estoy harto de lo que yo puedo hacer. Estoy deshecho de lo que yo puedo hacer. Pero no quiero dejar, no me rindo. Porque lo único que yo puedo hacer es seguir pecando. Necesito, oh Dios, que tú me laves. Necesito que tú me limpies. Necesito que tú me purifiques. Necesito que tú me restaures. Necesito que tú crees en mí un corazón limpio. Te necesito a ti para ser santo. Te necesito a ti para que me perdones. Te necesito a ti para que me laves. Te necesito a ti para que me salves. Te necesito a ti para todo. Te necesito, oh Dios. Amén. Porque yo mismo, lo único que puedo hacer es seguir desmoronándome bajo el peso de mi terrible culpabilidad. Necesitamos a Cristo. Es momento que nos despojemos del yo y dejemos a Cristo entrar en nuestro corazón. Amén.
Y esto va a seguir pasando, hermanos. Si seguimos promoviendo películas como La Cabaña, o si seguimos creyendo que es que hay que actualizarnos, es que yo sigo a Dios a mi manera. Va a seguir sucediendo si seguimos dando la imagen de un Cristo temeroso, vacío, débil, necesitado de amor. Dios nos da a nosotros mucho más de lo que merecemos. Amén. Dios es santo, Dios es completamente justo, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Amén. Él es el Amén. Señor de señores, Él es el Amén. Rey de reyes. Amén. No podemos jugar con Él. Así es, Señor, perdóname. Y por eso el quebrantamiento es la única respuesta adecuada al pecado. Sin quebrantamiento no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay cambio. Entonces recordemos esto, que el quebrantamiento es una respuesta adecuada al pecado. De hecho, que es la única respuesta adecuada al pecado, porque solo así nosotros reconocemos quiénes somos Sí. y que necesitamos a Dios. Amén. Que necesitamos que sea Cristo que habite en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Solo Dios puede hacernos nacer de nuevo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Vamos a